Vamos a empezar con Lucas capítulo 17. Vamos a resolver la guía y después voy a mencionar algunas cosas interesantes sobre este capítulo. Entonces empecemos por la pregunta 1. La pregunta 1 tiene que ver con la primera parte del capítulo 17, especialmente el verso 2, que dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La pregunta fue: ¿por qué parece tan grave, o por qué la advertencia de que es algo tan grave, ser una piedra de tropiezo para otros? O ser alguien que haga tropezar a otros, sin usar la forma retórica de decir que alguien puede hacer caer a alguien más. Podemos empezar a filosofar sobre todas las cosas malas que hay en yo hacer caer a otros. Pero vamos a centrarnos primero en el papel principal que juega alguien que hace caer a otros. Y básicamente viene a ser aquello que Dios aborrece. Es que no sé si ustedes han escuchado aquella frase o han leído en los buses o qué sé yo dónde, la famosa frase de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, o que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Esa frase no podría estar más lejos de la verdad. La Biblia dice en Salmos 5 del 4 al 5 que Dios aborrece al pecador. Dice en Oseas 5:1 que Dios contiende contra el pecador. En resumen, Dios abiertamente nos dice en su palabra una y otra vez de que Él sí tiene un problema con el pecador. Y de que sí, el pecador es su enemigo y Él aborrece al pecador. Obviamente, el pecador arrepentido merece misericordia. Si en este momento tendríamos en nuestras mentes el bus que tiene la calcomanía de esa frase, o en nuestro teléfono tenemos la imagen de esa frase, o la hemos escuchado, vamos a parar acá y vamos a cambiar esa frase. Dios aborrece al pecador y al pecado, pero ama al pecador arrepentido. Dios aborrece al pecado y al pecador y ama al pecador arrepentido. Entonces Dios ama y aborrece a un pecador. ¿Cuál es el punto de inflexión o cuál es la diferencia? Cuando el pecador se vuelve un hombre arrepentido. Pero nuestro tema de hoy no es el arrepentimiento de un pecador, sino el hecho de que alguien se vuelva un pecador. ¿Cuál es la gravedad de que no solo sea un pecador, sino que haga caer a otros? Literalmente, es que se está convirtiendo en un enemigo de Dios. Por eso Jesús le dice: mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino. La piedra de molino en aquel entonces se usaba para machacar el maíz. Y escuchen esto, solo podía ser movida con animales de carga, entre 1 o 2, dependiendo de su talla. Pero la mayor parte de ellas necesitaban 2 burros o 2 caballos de fuerza o 2 bueyes para poder ser movida. Si ni siquiera un humano normal podía mover una piedra de molino, ahora imagínense tratar de flotar o tratar de nadar con una de estas atadas a nuestro cuello. Jesús dice: si ustedes supieran las consecuencias personales que les va a traer, o sea, ¿cuál es esa consecuencia? Convertirnos en enemigos de Dios. Preferirían atarse una piedra de molino al cuello. ¿Qué es la segunda parte de este verso? Obviamente, hay gente que va a ser una piedra de tropiezo en nuestra vida. Y incluso en el verso 1, tomándolo, dice: es imposible que no vengan tropiezos, es imposible que no haya personas que hagan tropezar nuestra vida. Entonces no les voy a decir:
Aléjense de las personas que ponen tropiezo, porque eso es algo sobredicho. Eso es algo que se supone que debemos de hacer. Voy a ir un poco más allá en nuestros corazones y con la razón por la que Jesús dijo esto. Revisemos en nuestro corazón si nosotros estamos siendo una piedra de tropiezo para otros. Si nosotros somos la razón por la que ellos se están alejando de Dios, o por la que ellos han dejado de servir, o por la que se está creando disensión. Revisemos nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Cuántas disensiones hemos creado por lo que hemos dicho o por lo que hemos hecho? ¿Cuántas personas se han alejado del Señor después de que nosotros hemos actuado de una mala forma? Bueno, si hemos empezado a ver de que hemos sido creadores de disensión, también es un buen momento para arrepentirnos. Recuerden, el punto de inflexión es entre ser aborrecido por Dios y amado por Dios, es ser un hombre arrepentido. Hoy es un buen día para hacerlo. La pregunta 2, ¿qué significa aumentanos la fe? Es que en el verso 5 los apóstoles literalmente le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Hay algo que quiero recalcar que me parece increíblemente hermoso de este capítulo y es como ellos tienen la humildad de reconocer su debilidad. Es que las personas humildes se distinguen porque ellos pueden reconocer su debilidad. Son capaces los humildes de decir, necesito crecer en esta área, necesito ayuda. Los soberbios nunca necesitan nada. Los soberbios ya lo saben todo, pero los humildes suelen estar atentos al consejo, suelen buscar el consejo, suelen buscar ayuda para ser mejores. Los discípulos, después de algunas cosas que han hecho mal, al fin entendieron. Porque esta petición de los discípulos es en realidad la respuesta a muchas exhortaciones que Jesús le ha hecho a ellos. ¿Y cuáles han sido estas? Yo sé que no se han dado cuenta, pero ahora lo van a hacer. ¿Cuántas veces en los evangelios hemos leído que Jesús les exhorta y les dice, hombres de poca fe? ¿Se recuerdan cuando estaban en el barco y los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, estamos ahogándonos y vos estás dormidos? Jesús les dice, hombres de poca fe. No es la vez que Jesús les reitera esa exhortación a ellos. Entonces tal parece que después de tantas veces que Jesús les dice, hombres de poca fe, ellos al fin entienden, lo que nos falta es fe. Y en humildad le dicen a Jesús, Jesús, entonces aumentanos la fe. Y Jesús les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Escuchen esto. El sicómoro era conocido por ser uno de los árboles con las raíces más profundas y más abundantes bajo suelo de ese entonces. El sicómoro no es conocido por ser un árbol demasiado grande, pero sí con muchas raíces. Tanto así que podía llegar a causar algunos problemas en las construcciones y se recomendaba no plantar ningún tipo de sicómoro cerca de alguna pared o de alguna estructura que se necesitaba que perdurara, porque pronto los sicómoros con sus raíces la podían derribar. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, el árbol más difícil de desarraigar se movería si ustedes tan solo tuvieran un poco de fe. Un grano de mostaza es muy parecido a un grano de azúcar en nuestro tiempo. No voy a decir si es 1 milímetro más pequeño o más grande, pero es muy parecido. El punto no es especialmente con el grano de mostaza, el punto es que con un poco de fe
podríamos hacer cosas increíbles. Un escritor dijo esto: quien confía en Dios recibe el poder sobrenatural para hacer lo que no podría hacer en sus propias fuerzas. Quien confía en Dios, o sea, quien pone fe en Dios, recibe el poder sobrenatural para hacer lo que en sus propias fuerzas no podría hacer. Todas aquellas veces que nos hemos encontrado preguntándonos delante del sicómoro si vamos a poder hacerlo, la fe es lo que nos otorga ese poder sobrenatural para todas aquellas cosas que no podríamos lograr por nosotros mismos. Sí me encantaría hacer de esta aplicación algo motivador, como lo es la frase, y decirles todo lo que podemos lograr en Cristo. Pero yo pienso que la parte más importante de la fe no es la osadía de decir que la tengo, sino la humildad de reconocer que la necesito. La parte más importante de la fe no es la osadía de decir que la tengo, sino la humildad de aceptar que la necesito. ¿Cómo puedo ver yo si tengo la humildad para reconocer que necesito la fe? Es que muchos de nosotros solemos confundir la fe y creemos que si realmente tengo fe o si realmente soy un hombre de fe, voy a ir delante de la montaña, le voy a decir: montaña, muévete, y ésta se moverá. Y eso es tener fe. Déjenme decirles que no. Jesús no se está refiriendo a que nos vamos a volver movedores de montañas o movedores de árboles. Escúchenme. La verdadera fe dice que si nosotros le decimos a ese árbol o a esa montaña: muévete, y él no se mueve, aún así vamos a estar confiados de que no se movió porque esa era la voluntad de Dios. La fe me lleva a aceptar la voluntad de Dios por sobre mi voluntad. Jesús está tratando de decirnos: si tuvieran un poco de confianza en que mis planes para sus vidas son mejores, empezarían a ver cómo es que con mi poder sobrenatural empiezan a suceder cosas que en sus vidas no sucederían normalmente. Porque ustedes aceptaron mi voluntad sobre sus vidas. Las personas humildes son poderosas porque entienden su debilidad y dependen de lo que Dios va a hacer en sus vidas. Dependen de aquel que dice Romanos, que he confiado en Él mi vida, en el Todopoderoso, porque yo sé que Él es capaz de mantener su promesa hasta el día en que Jesús regrese. Entonces, hermanos, no tengamos una fe grande para hablar. Tengamos una fe para creer en Jesús en humildad. La pregunta 3 dice: ¿fueron salvados 10 leprosos? Explique. Fueron sanados los 10 leprosos, pero solo uno fue salvado. Lo curioso es que estos leprosos eran de distintas regiones. En el verso 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Era una zona limítrofe, o sea, una zona que limitaba Galilea y Samaria. Estaba entre esos dos lugares. Las comunidades de leprosos solían vivir afuera de las ciudades porque los encuarentenaban lejos de las personas, lejos de la civilización, para que ellos no siguieran proliferando la enfermedad. Por lo tanto, es totalmente leer que en esta colonia de leprosos hubieran griegos, judíos e incluso samaritanos. Totalmente normal. Esto no era posible si no fueran leprosos.
la razón por la que samaritanos, judíos y griegos podían vivir en armonía en una cuarentena como esa comunidad de 10 leprosos, era porque todos estaban enfermos y todos aceptaban su condición de suciedad. Es un dato curioso. Tal parece que cuando nosotros no podemos convivir con otros, es porque no aceptamos nuestra condición de suciedad y pecaminosidad delante de Dios. De alguna forma nos creemos mejor que otros. Pero el punto, ¿por qué solo uno fue salvado? Porque solo uno tuvo la humildad para regresar a donde Jesús y dar gracias por lo que él había hecho. Es que deben de leer en el verso 14. Cuando él los vio, Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Jesús nunca les dijo que regresaran. Jesús les dijo a los 10 leprosos, vayan donde el sacerdote, y en obediencia ellos fueron y fueron sanados en el camino. Pero en ningún momento Jesús les dijo, regresen a contarme cómo les va o regresen a agradecerme. Esto salió de un tan solo leproso, el deseo de buscar a Jesús para agradecerle. El deseo de ir y decirle, Jesús, gracias por lo que hiciste en mi vida. Y específicamente Jesús se refiere a este y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea que posiblemente fue un griego o un samaritano. Un hombre que posiblemente veía a los judíos como enemigos o como los menospreciaba por ser griego, regresó donde Jesús y le dijo gracias. Y por eso recibió salvación. Me recuerda mucho a todos aquellos que hemos visto a Jesús actuar una y otra vez en nuestra vida. Y debemos de saber esto. Las bendiciones que Jesús trae en nuestra vida no son resultado de algún tipo de acción buena en nosotros, sino de la misericordia de Dios. Pero aún así no tenemos la capacidad de ser agradecidos y volver a Él constantemente, sino que cometemos el grave error de creer que nosotros merecemos lo que tenemos. Lamento que ustedes crean eso, porque si ustedes creen que obtienen lo que merecen, pronto vivirán condenándose más de lo que Dios algún día les va a condenar. La pregunta 4 dice así. Hay dos preguntas. Ah, sí, dale. Hay 2 preguntas. Nilce Cáceres pregunta que le expliques el versículo 9. El versículo 9. Ok. Y Alexander Amadeo que le expliques el versículo 37. El versículo 37. Ok, vamos a empezar con el versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Jesús estaba dando una parábola para los discípulos. Les está diciendo cómo un servidor, cómo un siervo de Jesús se tiene que comportar. Y les dice, miren, cuando un trabajador hace sus 8 horas de jornal o sus 8 horas laborales, el jefe no viene y les dice, hey, gracias por haber trabajado. ¿Por qué no lo hace? Porque para eso se le paga. Eso se espera que se deba de hacer. Entonces, nosotros tampoco deberíamos de estar esperando como siervos de Dios algún tipo de reconocimiento o de recompensa por servir a Dios, por hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Y por eso en el verso 10 Jesús dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de haber hecho, hicimos. Entonces, hermana, es más que todo un llamado a la humildad del siervo, de no esperar reconocimiento por lo que hacemos. Y el verso 37
Hermano, ¿cómo Eduardo se llama? No, Alexander. Hermano Alexander. Era la última pregunta, pero ya que usted la hizo y me alegra de que haya participado, la voy a responder ahorita. El verso 37 dice así para los que no tienen una Biblia cerca. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Antes de ese verso Jesús está narrando el juicio de Dios. No solo está hablando de su actual estancia en la tierra, o sea, de cuando Él estaba en la tierra, sino que mientras les explica profecía, se pasa a hablar sobre la gran tribulación, o sea, el final de los tiempos y el arrebatamiento. Por eso dice en el verso 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando el arrebatamiento, está hablando sobre el inicio del juicio de Dios. Por eso conocemos el arrebatamiento. Una vez Jesús venga a traer a su iglesia desde las nubes, empieza el juicio de Dios. Los fariseos preguntan, ¿dónde se va a ejecutar el juicio de Dios? O sea, ¿dónde va a caer el juicio de Dios? ¿O de dónde va a Jesús llevarse a su iglesia? ¿De dónde los va a arrebatar? Entonces, para esas dos preguntas, porque son una misma, ¿dónde va a suceder todo esto? Jesús les dice, donde haya un hombre, donde exista un hombre en el cual se deba de ejercer un juicio, ahí habrá un juicio. Donde haya un hombre que ha sido sellado con el Espíritu Santo y que ha creído en Jesús como su Salvador, ahí será tomado, donde sea que estén. ¿Y por qué esto es tan esencial? Porque si parece bastante lógico, no es necesario preguntarlo. Les voy a mostrar que sí. Recuerden todas las películas de Hollywood sobre destrucción mundial. ¿De qué trata? ¿Cuál es la trama de todas esas películas? Que hubo un grupo que sobrevivió. Que en un búnker o que en un barco o que en esto y que el otro sobrevivieron. Los fariseos de la misma forma. Cuando escucharon juicio, cuando escucharon arrebatamiento, pensaron, bueno, y eso depende de nuestra localidad geográfica. Nosotros podemos huir del juicio o puede ser que seamos olvidados aquí en la tierra. Entonces Jesús aclara, y para todos nosotros debería ser una confirmación. Absolutamente nadie va a poder huir del juicio divino en el momento de la tribulación. No importa si es el funcionario más alto de un país y tiene un super búnker, va a sufrir como un mortal común y corriente. No importa tampoco si es un cristiano que está en una cárcel olvidada, en una mazmorra de Asia. Ahí va a ser arrebatado. Ahí va a ser tomado por Jesús y llevado hacia los cielos. Eso significa, hermano. No hay otra, ¿verdad? No, solo eso. Entonces sigamos con la pregunta número 4. ¿Tenían los fariseos interés en el reino de Dios? Esta pregunta es porque en el verso 20 dice, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les respondió. Entonces, ¿realmente tenían interés? Sorpréndanse, sí tenían interés. Por supuesto que sí. Todos los judíos de ese entonces tenían un gran interés en el establecimiento del reino del Mesías. Ese era el tema de todos los religiosos, la venida del Mesías. Por lo tanto, claro que tenían interés. Pero no tenían interés en reconocer que Jesús fuera el Mesías. Tampoco tenían interés en reconocer un reino espiritual. Ellos tenían el interés por escuchar de cómo iba a ser el Mesías, un gran guerrero que derrotara a Roma.
pero no un Mesías que le pusiera fin a la corrupción religiosa. La pregunta 5. Advertencia de que Jesús sería rechazado. Debo terminar con esta, pero no la podía pasar de largo. Estaba profetizado que Jesús sería maltratado. Él lo dice en el verso 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús les está diciendo, ha sido profetizado que ustedes me van a rechazar. ¿Cómo es posible de que los que lo rechazaban no se daban cuenta que sobre ellos se había dicho miles de años atrás que iban a hacer eso en contra de Jesús? ¿Cómo era posible que Jesús en su cara les está diciendo, ustedes son? La profecía habla de ustedes y ha dicho lo que ustedes harían. Lastimosamente así se comporta un mortal cegado por el pecado o algún tipo de orgullo religioso. Porque esto me recuerda a todas las veces que yo me he llegado a sentar en una iglesia y he sentido al Espíritu Santo diciéndome por medio del pastor, lo que Él está diciendo es para vos. La persona pecadora, la persona que necesita de Cristo, el soberbio que no reconoce su error, sos vos. El pastor está hablando a tu vida. Y yo me he comportado como esas personas que rechazaron a Jesús diciendo, no soy yo estoy haciendo lo correcto. No debería entonces sorprendernos que si en ese momento ellos supieron, sabiendo de que la profecía decía que habrían unos que les habrían de rechazar, tuvieron la ceguera espiritual para no saber que eran ellos. Asimismo, no me sorprende que haya muchos de nosotros hoy que estemos cegados ante nuestro propio error. Debo de pasar a comentarles de que hoy el pastor Spurgeon nos dio, como nos abrió la puerta a su casa y nos enseñó uno de los libros que a él más le gustan, escritos por el pastor Robert o ministro Robert, y nos dijo, todo ministro o cualquiera de mis estudiantes debe de leer este libro, pero voy a compartirles una buena parte. Entonces ocupó unas páginas de su libro para enseñarnos lo que este pastor dice. Y mi papá en la transmisión de ayer mencionó que ojalá tuviéramos diseñadores que tuvieran el deseo de convertir estas frases en imágenes que recalcaran el poder de la frase y de la inspiración divina que estos hombres tuvieron. Y gracias a aquellos que han enviado sus fotos o sus creaciones o sus imágenes al club de lectura. Agradecemos mucho vuestra participación y vuestro deseo de involucrarse en las actividades de la iglesia y especialmente aquellos que son diseñadores. Una de las frases que más recalcó en el día de hoy es: si no podemos prevalecer con los hombres por Dios, ¿podremos al menos esforzarnos en prevalecer con Dios por los hombres? ¿Qué significa esta frase? Muchas veces va a ser difícil ser un ministro para los hombres. Muchísimas. En realidad es el problema número 1 del ministerio. Entonces, si no podemos estar con ellos por Dios, si no podemos ir haciendo ministerio con ellos por Dios, al menos esforcémonos por permanecer con Dios para así poder ser mejores ministros para los hombres. Buenas noches, hermanos, qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos vemos mañana en el culto a las 6:30.